actualmente negado y ridiculizado por muchos. Y sin embargo, existió un clarísimo antes y existe un radical después del diluvio. Esta es la razón también por la cual existe un antes y un después de Jesucristo, aunque una gran mayoría no sea beneficiada de ello a causa de su pensamiento incrédulo, mas sin embargo, usted abre cualquier libro de historia y va a ver antes de Cristo o después de Cristo. O cualquier referencia a la historia siempre va a partir de ese punto que es antes o después de Jesucristo. También esta es la razón por la cual incluso muchos de los que se dicen creyentes no creen que el arrebatamiento de la iglesia pueda producirse. Sin embargo, va a haber un antes y un después del rapto de la iglesia. Y es lo que, no obstante, en la actualidad este mundo espera aún. Y sin ser consciente de ello, hay algo en el ambiente que el incrédulo, aunque no quiera creer lo que la palabra de Dios dice, sabe que algo va a ocurrir. Y no es porque uno lo diga, sino que está determinado por todos los habitantes rebeldes a Cristo que van a recibir esa marca que estamos contemplando en Apocalipsis 13. Yo quisiera, por favor, que volvamos a leer este pasaje de Apocalipsis 13. Lo voy a dividir en tres secciones, o sea que 3 hermanos o hermanas van a leer 6 versículos cada uno. Entonces vamos a empezar Apocalipsis 13, verso 1 al 6, y ya que la tengo ahí justo enfrente mío, la hermana Mayelis Pérez, puede ser, pues que comparta y lea Apocalipsis 13, verso 1 al 6, los primeros 6 versículos, por favor. Que el Señor me la bendiga y gusto en conocerla. Buenas noches, Señor le bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gusto en conocerle también. Para mí, es un placer. Vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 13, del 1 al 6, dijo, hermano. Sí, correcto. Ok. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas, blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moraron en el cielo. Amén. Gracias, mi hermana. Que el Señor me la bendiga. Manuel Hidalgo, puede ser, si puede continuar del verso 7 al 12. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda la tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que
que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, gracias, Amén. hermano. Y los últimos 6 versículos, del 13 al 18, yo le voy a pedir a mi hermana Francisca Casilla, que veo aquí, si lo puede leer, por favor. Gusto en conocerla. 13 del cual. Apocalipsis 13, del 13 al 18, o sea, donde termina esta porción. Sí. Dice, también haces grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, matando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Siempre es bueno leer nuevamente todo el pasaje para tener ya fresco el concepto que está escrito. Y como habíamos dicho el sábado pasado, a Dios le escogió a Juan para que fuera el intérprete de todo lo que él vio. Déjeme decirle que fue una gran tarea para este hermano. Me supongo que, bueno, él mismo dice que fue tanto su asombro que casi cayó como muerto de todas las cosas que él vio. Y para describir algo, cuando uno ve, es algo muy difícil para que la otra persona pueda llegar a entender lo que está viendo. También vimos que para llegar a este punto de la historia, al cual ciertamente se llegará porque está escrito, es indispensable que el que detiene el misterio de la iniquidad, el cual está ya en acción, sea momentáneamente sacado de la tierra. Y sin lugar a duda, la palabra se está refiriendo al Espíritu Santo, manifestado en poder, tal y como vino en Hechos capítulo 2. Y consecuentemente, el remanente santo, que está lleno de ese Espíritu Santo y que fluye a través de él, que somos nosotros, tú y yo, la iglesia. Contemplamos también que una prueba de los tiempos de cambio que estamos viviendo es el monetario, que cada vez el círculo de acción del dinero mundial se está reduciendo a un solo monopolio que controle cada transacción que se haga. Ahora,
para que la bestia llamado el anticristo pueda estar en el trono del mundo, como estamos contemplando en este capítulo, deberá contar con otro poder para llevar a cabo su gobierno de maldad y muerte. El diablo siempre lo ha usado para atar a las personas y ahora no va a ser diferente. Ese poder es el religioso y es el poder de la segunda bestia, que tiene por sobrenombre el falso profeta, y es el que prepara a las personas y las dispone para que caigan de rodillas ante el poder del hijo del dragón. Si volvemos a releer ahí el verso 11 y 12, dice que Juan ve otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, dice el pasaje, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También es interesante leer otro pasaje ahí mismo en Apocalipsis, pero unos capítulos después, Apocalipsis 19, verso 20, y este pasaje me dice que la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Subraye esa frase que es muy interesante. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, para hacer su obra de falsa bondad y de engaño, el anticristo también utiliza a una mujer, así como la verdadera iglesia es semejante a una virgen, que es pura y sin mancha, la falsa iglesia es semejante a otra mujer, pero esta mujer tiene la condición de que es ramera. De hecho, Apocalipsis 17:1 la llama la gran ramera. Ahora, bajo este concepto, si observamos a la iglesia romana, por ejemplo, aunque pretende predicar a Cristo e ir en su nombre, jamás ha sido de Cristo, por eso es fornicaria. Y siempre desde que surgió por mano del emperador romano Constantino, con los antecedentes debidos a Nerón y sus maquinaciones, ha intentado eliminar los santos de Dios en todos los tiempos. Si leemos Apocalipsis 17:2, dice que esta mujer con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y el verso 6 de este capítulo dice que ve a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedó asombrado con gran asombro, dice Juan. Ahí vemos entonces cuál es la posición de esta iglesia que desde todos los tiempos, desde que fue inaugurada, por así decirlo, con Constantino, ha buscado la forma y la manera de eliminar a los profetas del Señor. Ahora, al frente de esta institución del Averno está un hombre, ¿sí? Que tiene por nombre el falso profeta, y que dice el pasaje que tiene aspecto de cordero, pero su mensaje es del diablo. ¿Sí? Dice ahí el verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Queridos, el papado, desde que existe, siempre ha ejercido la autoridad y el poder de los emperadores y de los reyes. De hecho, los papas eran quienes coronaban a los emperadores y a los reyes cuando querían. Siempre el papado ha ejercido la autoridad del poder político-militar en presencia de los representantes de dicho poder. Así que no hay ninguna sorpresa para nosotros en este caso. Esta segunda bestia del versículo 11 es un profeta, pero es del diablo. Así como
los verdaderos profetas de Dios hablan inspirados por el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, a través de este hombre de enorme carisma, hablan y hablarán los mismos demonios. Con su aspecto de cordero, es decir, con una blanca y sublime apariencia de piedad, pero que en nada mostrará verdaderos frutos de piedad, sino todo lo contrario. Ejercerá la misma autoridad que el futuro dirigente mundial. El anticristo incluso en su misma presencia, pero con un objetivo muy claro: engañar a los que vivan en ese tiempo en el mundo con el fin de que todos adoren al anticristo. Lo hemos leído, ¿sí? Ahí, verso 11, que Juan dice que ves que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, ¿sí? Y si leemos segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5, el pasaje me dice que estos hombres, estos que hablan en contra de la verdad de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Por lo tanto, también el Señor Jesús nos preavisa, ahí en Mateo 7:20, que por su fruto los conoceréis, ¿sí? Por eso, adorar será más bien en el sentido de depender del todo de ese maléfico ser, como se debiera depender de Dios. Esto se hará así a partir del momento en que el anticristo se sane de una herida mortal, dice ahí Apocalipsis 3, el verso 3 y el verso 14 también lo vuelvo a reiterar. Una herida mortal. Aparentemente le cortarán la cabeza o tendrá una gran herida en el cuello, pero esa herida será sanada. Ese momento será aproximadamente 3 años y medio después de la firma del pacto de paz, que ese dirigente habrá conseguido entre Israel y las naciones enemigas que la rodean. Miren, para entender este capítulo 13, también hay que complementarlo con el libro de Daniel. Y entonces ahí vamos entendiendo ciertos matices en cuanto a tiempos en lo que habla la Biblia. Ahora, si vamos a leer capítulo 3, el verso 3, Juan dice que ve que una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El verso 14 dice que este ser entonces engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y entonces si vamos, por ejemplo, a Daniel 9:27, ahí vemos que el pasaje me está hablando que otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, este será el tiempo que se denomina la gran tribulación. El Señor ya lo está preavisando en Mateo 24:21, que dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto es lo que ocurrirá de lo que Juan nos está describiendo en capítulo 13. Ahora, ese hombre, el falso profeta, porque se trata de un hombre, obviamente, y no tan solo de un espíritu diabólico, que Juan le llama la otra bestia, así como la primera bestia, el anticristo, que sube del mar, es decir, de la muchedumbre de las naciones, aclamado por casi todos, sube de la tierra. Ahora, es interesante que comienza Juan también a describir
la unidad que hay entre el falso profeta y ese famoso número 666. La tierra representa al hombre, ¿sí? Porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. Hay un teólogo llamado Taylor que dice una frase que la tierra es significativa, porque podría sugerir un hombre o perteneciente al hombre, porque el hombre salió de la tierra, como dice Génesis 2:7. Por lo tanto, el número de la bestia es el número de hombre, como dice el pasaje, 666. 6 es el número de hombre porque fue creado el sexto día, como leemos ahí en Génesis. 6 es uno menos de la perfección. Si leemos lo que dice Santiago, capítulo 3, verso 14 al 17, yo le voy a pedir, por favor, que me lo lea José Miguel, si puede, me lo puede leer. Génesis 3, Santiago 3, verso 14 al 17. Santiago 3:14. 14 al 17, por favor. 14, 17. Denme un momentito para buscarlo, Santiago. $3:14 me dijo. Santiago 3, 14 al 17. Ok. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí vemos las dos posiciones, una la condición del hombre y otra es todo lo que proviene del cielo, que es, como dice, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos. Mas, sin embargo, el hombre tiene arraigado en su ser, desde que fue desobediente y se apartó de Dios en sus delitos y pecados, tiene arraigado toda clase de mal, como dice este pasaje. Por lo tanto, a lo que yo lo quiero llevar es que si 6 es el número de hombres porque fue creado el sexto día, y es un número menos que la perfección, como me está hablando el pasaje, que todo lo que viene del cielo es lo bueno y lo máximo. Entonces el hombre, esto contrasta la sabiduría de la tierra que conduce a la envidia y a la ambición egoísta, que son terrenales, que no son espirituales y que obviamente son del diablo. Contrasta con la sabiduría que viene del cielo, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbres ni hipocresía. El hombre fue tomado por Dios utilizando el polvo de la tierra y fue creado el sexto día para depender de él como criatura que es. Por lo tanto, 6 es sinónimo de imperfección. Y siendo 7 sinónimo de perfección, o sea, 6 más 1, que es igual a 7, donde ese 1 que falta solo lo puede aportar Dios. Entonces, siendo como 6 nosotros, el hombre no puede depender de sí mismo. Por lo tanto, o depende de Dios o depende del diablo. Y al final tendrá que aceptar voluntariamente o al uno o al otro. Por lo tanto, la otra bestia que sube de la tierra significa que sube del clamor de los hombres que tienen el valor de 6 para obtener una paz, una seguridad y una dirección espirituales
que al no obtenerla de Dios por no creer en él, ni aceptarle, lo buscarán del diablo. En definitiva, a través de ese falso profeta que se levanta engañosamente como intermediario entre los hombres y el Hijo del Diablo. Esto es lo que yo estoy viendo en este pasaje. Vuelvo a reiterar, como dije al principio, no soy un escatólogo profesional. Es muy probable que me obviaré muchas cosas, pero dentro de todo lo que estamos diciendo hoy, lo más importante para nosotros como hijos de Dios es en primer lugar, nunca dejar de mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En segundo lugar, entender que hay una acción que se está preparando y que viene delegada de esta mujer ramera que está representada por la Iglesia romana y que ha ocasionado en todos los tiempos todos estos estragos. Esta otra bestia con cuernos de cordero es el falso profeta que sube de la tierra, manifestando ese clamor de paz y seguridad que las personas buscan y no la hallan, anunciando que ese bien supremo está en las manos de la primera bestia, el anticristo. Hay otro teólogo, el doctor Antonio Bolaines, que dice que esta bestia, llamada el falso profeta, será un experto propagandista del anticristo, y al igual que el Espíritu Santo busca la gloria, al igual que el Espíritu Santo busca la gloria de Cristo, el falso profeta buscará la gloria del anticristo. Ese falso profeta será el mensajero de la bestia, el anticristo, el que hará que todos, pero ojo, a todos cuyo nombre no están en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 13:8. A todas estas personas que no estén inscriptas en este libro de la vida, se le coloque una marca en la mano derecha o en la frente, como dice el verso 16. Esto es lo interesante. La marca, que es un asunto que tiene dos componentes, un asunto natural, pero también un asunto espiritual. Esa marca tendrá un componente muy importante que cambiará muchas cosas. En lo natural, miren, como avanza la ciencia el día de hoy, quizás pueda ser que sea un chip en el cual estarían todos los datos del individuo y que se les será imprescindible para poder comprar o vender, como dice el verso 17. Es decir, se estaría imposibilitado a realizar cualquier tipo de transacción económica si no tuviera esta implantación. En ese tiempo, yo pienso que el dinero físico habrá desaparecido por completo y solo funcionaría un único sistema monetario que bien puede ser el llamado dinero electrónico o Bitcoin, que se está tomando en los últimos 10 años cada vez más auge y que por ahora solamente lo están trabajando en la bolsa y grandes empresarios. ¿Qué es un Bitcoin? Es una moneda digital o criptomedia que se intercambia a través de la Internet mediante un sistema criptográfico y que asegura las transacciones mediante la tecnología de blockchain. Es algo así como un libro de contabilidad compartido que se guarda en varios ordenadores de diferentes ubicaciones y de esta manera es muy difícil que el sistema pueda ser hackeado. La abreviatura de Bitcoin es BTC, B alta, TC. Y para operar con Bitcoin se aplica el mismo principio que en el mercado Forex. Es decir, se puede emparejar con divisas oficiales como el dólar o el euro. Ahora, el antecedente, mire, esto también es algo interesante que yo he estado investigando. El antecedente de este último sistema monetario lo tenemos hoy en día con el apogeo de las tarjetas de crédito. ¿Quién no tiene una tarjeta de crédito en estos tiempos? Un banquero de Medford, Oregón,
dijo lo siguiente en 1999. Todas las tarjetas de crédito se van a fundir en una sola. Esto será la tarjeta Visa. Y curiosamente, los primeros 3 dígitos que activarán la tarjeta serán 666. Yo estuve viendo, esto no es algo que de mí, sino que lo he estado mirando a través de ciertas ventanas de internet. Y curiosamente la palabra visa, deletreada en 3 lenguas de la antigüedad, que en ese tenían su apogeo, y me refiero al romano, me refiero al griego y al asirio. Fíjense en que el número 6 en números romanos equivale a la B con la I. ¿Sí? Si ustedes buscan cómo se escribe el número romano 1, 2, 3, sucesivamente, llegan al 6 y van a ver que se escribe B y la I. El número 6 en griego se escribe como una S. En la lengua de los asirios, el número 6 corresponde también, se escribe como una A. Por lo tanto, Visa, si se lo tradujera a nuestro idioma, sería 666. No cabe duda de que esto se puede estar planeando inteligentemente con alguna doble intención. Hay otro artículo que yo encontré que dice que Larry Gosron, que fue uno de los líderes mundiales en materia de computadora, hace 25 años atrás, reveló que cualquiera que tenga y utilice alguna de las tarjetas de crédito tipo 24 horas, instantáneamente está controlado por la supercomputadora apodada la Bestia, la cual está ubicada en Bruselas. Ahora, la tarjeta es, en cierto modo, es un paso intermedio hacia la posible marca. Porque todo es sabido que tiene varios problemas que no tienen solución. Por ejemplo, se extravía, se puede robar, se puede duplicar, se puede doblar, se puede romper, se puede falsificar. Y obviamente la solución que se está estudiando es la de implementar un minúsculo chip con la información del individuo. ¿Por qué? Porque a no ser que a este se le corte la cabeza o la mano, ese sistema sería el ideal. A días de hoy ya no está nuevo el asunto de la implantación del famoso chip en el cuerpo del ser humano. Desde hace unos años esa técnica ha ido mejorando y en estos momentos un chip del tamaño de un grano de arroz puede ser implantado en un ser humano y de hecho ya muchos se lo han colocado. Pero por ahora creo que a nadie le gusta que le implanten nada que no sea, nada que sea antinatural, ¿no? A menos que haya una poderosa razón. Y a eso es lo que yo creo que hay mentes muy, yo le digo, que piensan muy diabólicamente, que no se puede saber todo lo que están maquinando. Me voy a tomar dos minutos más para leerle este último artículo que yo también descubrí de un científico que propulsó implantar el chip en los humanos para facilitar su identificación. Esto lo publicó en el año 2001, ¿sí? Y dice lo siguiente, el 11 de septiembre del 2001, dio una idea genial un científico de Nueva Jersey, que decidió implantarse un diminutivo chip en su cadera con información vital sobre su cuerpo,
sus enfermedades y datos sobre su nombre, altura, dirección y números de teléfono de contacto. El científico que no quiso revelar su nombre se quedó impactado al llegar a saber que muchos de los bomberos, policías y miembros de los equipos de rescate que acudieron inmediatamente a las Torres Gemelas después del ataque terrorista del septiembre 11, se colocaban antes de entrar en los edificios siniestrados sus números de seguro social en sus brazos. Esos números, similares a un carnet de identidad, sirvieron para identificarlos rápidamente y para que el Departamento de Bomberos de Nueva York recuperara más de la mitad de los cuerpos de los 343 bomberos fallecidos en ataques terroristas. Sigue diciendo este artículo que la empresa April Digital Solution de Palm Beach, aquí en Florida, ha patentado este chip que es similar al que llevan en su cuerpo cientos de perros, gatos y otros animales de compañía para localizarlo en caso de que desaparezcan. Esta compañía ha presentado ya la necesaria documentación e informes médicos para que sea implantado en las personas interesadas. Miren, por motivos importantes como el citado, así como otros más de otro índole, creo que existe mucha documentación al respecto de hoy en día. Creo que se está mediatizando a la población mundial para que llegue a aceptar y aún a pedir que se le implante esa marca que le resolverá muchos problemas y quebraderos de cabeza. Por eso, de ahí, de todo esto que está manejándose a la marca de la bestia que sucederá, creo que hay un solo paso. Vamos a llegar hasta aquí. Creo que ya estoy en horario. Y si Dios lo permite, si no se han aburrido de mí, vamos a terminar el próximo domingo, Dios mediante. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o algo que pueda enriquecer todo esto. Sé que estoy yendo muy rápido, tal vez muchos quizás no han entendido ni la mitad. No se preocupe, y a mí también me ha costado entenderlo, pero como les vuelvo a repetir, lo importante es entender que yo sé que como hijo de Dios no voy a pasar por esto, y tú también, como hijo de Dios, no vas a experimentar que alguien te tenga que marcar por la frente o la mano. Que el Señor les bendiga. Amén. Casualmente, hermano José, esa era una de las preguntas que habían enviado la persona. Decía, ¿es posible que se imponga el sello de la bestia antes del rapto? Y ahí mismo juntito pone que usted sabe que hay teorías diferentes o distintas de que el sello de la bestia pudiera ser una vacuna o un chip, como usted ha mencionado. ¿Cuál puede ser la opinión por la que usted se inclina más? ¿Cuál sería entonces el sello de la bestia ya implantado en la persona? Miren, es una marca que como a medida que corre el tiempo me inclino que va a ser más tecnológico y no va a ser de mucha sorpresa porque se está preparando, el mundo se está preparando con todo esto. Así que yo creo que esa marca puede hacer una tecnología muy avanzada. Lo importante es que va a ser algo visible, como dice ahí Apocalipsis. Va a ser algo que todo el mundo lo pueda ver. Y entonces, si no lo tiene visible, no va a poder ni comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Lo dice clarito el Apocalipsis. Lo importante no es caer en la conjetura, que puede ser, porque he leído que hasta encuentran el número 666 en los códigos de barra, encuentran el número 666 en placas de auto ¿cómo se llama? En Israel, en fin, un montón de cosas que se pueden usar como conjetura, pero yo creo que eso ya es más ciencia ficción
que otra cosa. Lo que tenemos que buscarnos es más bien al relato bíblico, que es lo que nos está tratando de decir el Señor. Es, bueno, en primer lugar, me está diciendo que si yo llego a ese punto es o que el Señor no me llevó, que me quedé porque no creí, o porque fue bastante mis dudas, y entonces puede ser, eso quizá lo vamos a ver el próximo sábado, puede ser muchos creyentes que pueden llegar a ese momento como Tomás. Se quedaron porque como no veían el poder de Dios, como no veían cómo el Señor trabaja en la vida de los creyentes, y no creían que el Señor iba pronto a venir a buscarnos, puede ser como Tomás, ¿sí? Que para necesitar ver tenían que creer, y bueno, el Señor ya quizá los tiene destinados para que vean que si no tienen la marca o en la mano en las plantas no van a poder comer, y como se van a acordar de lo que estudiaron antes de que el Señor llevara a su iglesia, pues entonces yo creo que como hay un pasaje que dice que entrarán al reino de los cielos como marcado por fuego, o sea, van a tener que pasar por grandes situaciones difíciles hasta dando la vida. Es lo que... La hermana Maleni tiene una pregunta. Sí, gracias. Dios lo bendiga a todos. Mi pregunta es acerca de una noticia que yo vi el otro día, que el señor Bill Gates, es que se llama el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, tenía un chip en las manos y supuestamente él es uno de los patrocinadores de la vacuna que se va a poner en contra del COVID-19. Supuestamente, yo estoy preguntando por si acaso, supuestamente, dicen, él va a patrocinar ese chip para ponerla en la vacuna. Yo oí esa noticia el otro día y yo me quedé así, ¿cómo va a ser? Y no sé, yo quisiera que me aclaren un poquito eso, a ver si entendí o no entendí bien el caso. Sí, yo también lo he escuchado, pero mire, Sí. yo no creo tanto en eso, porque hasta donde yo sé de electrónica, un chip es algo que lleva componentes electrónicos, por más pequeñito que sea. Y eso, no sé, tiene que ser una tecnología extremadamente avanzada para que entre una aguja de una vacuna, ¿no? Eso tiene que ser ya implementado, pero no creo que sea. Sí, yo vi una jeringuilla, usted sabe que hay algunas jeringuillas que son estrechitas, había otras un poquitico más anchitas, pero como un chip, como del tamañito de un areto de arroz, Sí. y que supuestamente cabía ahí. Y usted sabe, la gente hace de todo. Mire, hay muchas conjeturas, obviamente. O sea, el diablo está valiéndose de todo esto, ¿sí? Para confundir, pero como creyentes no tenemos que estar confundidos. Más allá que entendamos de tecnología, que si esto puede ocurrir o no, lo que nos tiene que importar es que yo me voy a ir con el Señor. Usted tiene que estar segura, tiene que estar convencida de que usted va a irse con el Señor, ya sea o que deje este mundo porque va a fallecer, o porque el Señor lo arrebate, la venga a buscar y se lleva. O sea, eso es lo que nos tiene que importar. Ya. Sí, porque Una pregunta, algunas hermano. personas. Sí, ya. Una pregunta. Y con respecto a lo que la hermana dice, el texto es claro de Apocalipsis 13. Las personas que se van a poner ese sello de la bestia van a ser personas que lo van a hacer de manera voluntaria. Exacto. Es claro lo que dice el texto. Ahora la pregunta, hermano, es, ese texto 8 de Apocalipsis 13 me da a entender a mí que la predestinación va a estar vigente en el período de la tribulación, porque habla de lo que no estaban escritos en el libro de la vida, pero aparentemente van a haber personas que van a estar su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida, porque dice la parte negativa, lo que no estaban escritos en el libro de la vida. Entonces se supone que hay otro grupo
¿verdad? Que van a estar en el libro de la vida. Entonces yo pienso que la predestinación va a estar vigente en el periodo de la tribulación, que es ese tiempo, ¿verdad? De que habla el capítulo 3. Ya. Mire, le puedo contestar como, porque yo pienso igual que mi hermano Samuel Pérez Millo. El Señor viene a buscar a su iglesia, ¿sí? No va, cuando venga a buscar a su iglesia, no es que va a pisar la tierra, dice que nos va a llevar, nos va a arrebatar, ¿sí? Y va a ser de repente, eso va a ser algo indescriptible. El Señor nos lleva, pero van a quedar personas que van a saber de la Biblia, van a quedar personas que habrán leído la Biblia, habrán escuchado la Biblia, pero no aceptaron a Jesús. Esas personas, yo creo que son las que van a sufrir todas estas calamidades, pero quizás ahí se le va a abrir los ojos como a Tomás y van a entender que no, si reciben esa marca, van a ser propiedad justamente del archienemigo de Dios al cual ellos estudiaron, leyeron y hasta predicaron quizás, pero nunca creyeron. Y en esa oportunidad, en ese tiempo, pues pienso que el Señor les va a dar esa oportunidad de aceptar y ir al cielo entregando su vida. Amén. Eso es lo que yo creo. Yo creo eso también. Mis hermanos, cuando uno llega a estos temas, siempre el ser humano, la curiosidad del hombre quiere especular, quiere buscar, pero ¿y cómo serán? Mire, le voy a una vuelta a un compañero de trabajo, en una oportunidad que hablamos, no sé por qué se dio, y él era de línea pentecostal, y entonces él me decía que el Señor va a venir en carros de fuego para llevar a su iglesia. Y entonces le digo, ¿dónde leíste eso? Pero ¿cómo leí toda la Biblia? Va a venir en carros de fuego. Mire, yo no lo he leído y no lo entiendo como tú lo entiendes. Te voy a decir una cosa. En lo personal, no me interesa si el Señor viene volando, si viene en carro de fuego, si viene en bicicleta o si viene caminando. Lo que me interesa es que viene por mí y me voy a ir con él. Amén. Eso es lo que me interesa. Amén. Tú sabes que el doctor Carballosa, en una exposición, hablando sobre la predestinación, dice, la predestinación estaba desde la fundación del mundo. Hablando, refiriéndose a Abraham, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham responde a ese llamado. O sea, Dios es soberano. Dios escoge de manera soberana a la persona. Por eso decía y hacía el planteamiento, hermano, con respecto a ese periodo de tiempo en la tribulación, que la soberanía de Dios va a estar vigente, escogiendo de manera voluntaria. O sea, es obvio que ahora, en este tiempo de gracia, el hombre debe tratar de apercibirse y de arreglar sus asuntos con Dios. No esperar ese tiempo, porque si no es escogido por Dios, ese se perdió. Sí, hermano, como dice la Biblia, ahora es el tiempo, hoy es el día de salvación. Y esa es la predicación que tenemos que darle a las personas. O sea, no especulen con el tiempo, porque muchos dicen, bueno, si tengo una segunda chance, vivo como quiero. Ojo, cuidado, que tampoco están así. Bien, si hay algún otro hermano que tenga alguna pregunta a nuestro hermano José Cabral relacionada al tema expuesto, puede hacerlo ahora. Y no, entonces, pues, vamos a dar... Sí,
permíteme hacer algunos comentarios. Claro que sí, Pablo, claro que sí. Gracias. Yo creo que ha sido una posición muy interesante, muy buena y de mucha edificación para todos nosotros que hemos estado siguiendo a nuestro hermano José Cabral. Agradecemos su participación. Es el tema de la iglesia como la virgen, la esposa, la novia del Cordero y la gran ramera. Son temas que son muy interesantes. Ahora, yo quisiera, porque lógicamente nuestro hermano ha presentado nuestra posición, que es la corriente futurista de una interpretación del Apocalipsis, que me luce interesante y lógicamente el mismo libro de Apocalipsis nos dice de las cosas que van a suceder. Ahora, ahí yo creo, y una posición particular, que esa posición nuestra futurista, es decir, el Apocalipsis, verlo ahora, y por eso la hermana se preocupa por el chi, nuestro hermano habla del Bitcoin y todos esos temas que lógicamente son tratando de engrampar, de armar el rompecabezas con las cosas que sucede hoy. Y eso yo no diría que está mal, pero tiende a caer en mucha especulación, como nuestro hermano José Cabral bien ha dicho, y todas esas preocupaciones que nosotros vemos con Bill Gates, con todos los protagonistas que nosotros vemos hoy día. Y debo decir entre paréntesis, hermano, hay que vacunarse. No se pierdan en eso. La vacuna es una solución al problema que estamos viendo. Nuestro hermano pastor Miguel Núñez, epidemiológico, científico, ha hablado claramente sobre eso, con toda la propiedad del mundo. Hay que vacunarse. Olviden de eso. Yo sé que hay muchos hermanos que están en contra de la vacuna. Lo digo entre paréntesis y como consejo pastoral, vacúnese. Desde que llegue la vacuna y usted tiene la oportunidad, vacúnese. Eso es importante para que no seamos contados con el grupo de que si nos da el COVID y tenemos problemas de salud y se nos complica, nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor cuando el Señor determine, no por imprudencia o por mala información que nosotros hemos recibido. Amén. Entonces, finalmente, es bueno, para ser equilibrado, también tener combinar, equilibrar lo que es esa interpretación futurista que bien hemos hecho, también tener una interpretación histórica. Pues yo siempre he dicho algo importante en interpretación bíblica cuando tratamos el tema de Apocalipsis. ¿Qué le dijo el Señor a esos hermanos de las 7 iglesias en Asia? ¿Tenía algo para ellos esas palabras o solamente son para nosotros hoy día? No. La palabra del Nuevo Testamento, la palabra de Dios, cuando se escribió en su momento, tenía mucho que decir a los que la recibieron. Entonces, ahí, cuando tú haces una interpretación histórica de Apocalipsis, te cuida, no es que te quede ahí, porque la palabra de Dios es para los hermanos que estuvieron ahí, para lo del siglo pasado y para este siglo. O sea, la palabra de Dios siempre está presente. Y nos dice, le dijo a aquellos y nos dice a nosotros hoy. Me gusta un teólogo que se llama Eldon Ladd, que aunque no de lo nuestro, pero trata de hacer ese equilibrio. Es decir, la bestia que nosotros leemos es el anticristo que viene. Pero la bestia en su momento era el emperador de Roma. ¿Se da cuenta? O sea, hay lo que le llaman doble interpretación y muchas otras cosas que podemos decir. Pero no nos olvidemos, porque en la medida en que nosotros entendemos bien lo que es una
interpretación, por decirlo de esa manera, histórica, estamos artillados para poder seguir diciendo más para adelante. Y así no evitamos todas estas cosas que, como bien dijo el hermano José Cabral, caen hasta lo que es ciencia ficción, que son inventos que no están en la Biblia. Por ejemplo, termino con esto, el Apocalipsis no habla del arrebatamiento de la iglesia. O sea, nosotros podemos especular y decir que cuando hay el cambio, de que cambia la perspectiva y me dijeron sube acá, entonces esa es la iglesia, pero eso es yo diría una especulación, porque no se habla del arrebatamiento de la iglesia en Apocalipsis, y eso es importante. Gracias, mis hermanos. Amén. Un abrazo. Dios me lo bendiga, gusto conocerlo. Dos preguntas. La primera, ¿el anticristo podría ser una computadora inteligente y el falso profeta podría ser un político? No, yo creo que son personas. Lo vamos a ver más adelante, pero yo creo que son personas. De hecho, tiene que ser reconocido por el pueblo de Israel. Entonces tiene que ser judío. Que utilicen cosas tecnológicas es algo diferente. Y como les leí un artículo, esa gran supercomputadora que existe, que es real, y le han puesto por nombre la bestia, como para nombrarlo, pero no es que son personas. Bien. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, vamos a entonces concluir dándole la gracia a nuestro Señor por tan interesante tema que nos ha permitido ver, poder desarrollar de parte de nuestro hermano José Cabral, de su segunda parte, y quien tendrá entonces su tercera oportunidad, Dios mediante, ya el próximo sábado, para entonces concluir ya con este tema. Damos las gracias y la paciencia que él ha tenido, él y su esposa, a pesar de que la hora es distinta ya, apenas son 8:18 allá en Miami. Sí, ustedes están más cansados que yo. Sí, sí. Pero damos las gracias a nuestro hermano José Cabral, porque realmente nos hemos dedicado y hemos aprendido bastante. Nuestro hermano Cabral ha sacado de su tiempo, muy valioso, y de verdad que hemos aprendido bastante con este tema. Así que Dios le siga dando sabiduría a usted y a su esposa, poder seguir llevando esos temas a demás iglesias. Vamos entonces a cerrar con una oración para entonces dar por concluida ya esta sección y despedirnos, y recordándole a todos los hermanos que en el día de mañana, los hermanos de Tinamoya, en el día de mañana será el memorial de del hijo de nuestra hermana Mercedes Euri, y será a las 6 de la tarde. Así que ya ustedes saben, a las 6, no será a las 8, sino a las 6. Y bueno, para aquellos que están en Estados Unidos, la parte este, por ahí, sería entonces 5 de la tarde, porque sé que vamos a tener personas que se van a conectar desde Estados Unidos. De Estados Unidos sería a las 5, República Dominicana sería a 6 de la tarde. Así que ya todos lo saben. Le voy a pedir a nuestro hermano Eddie Vargas para que él despida esta oportunidad, esta segunda parte, y recordándoles que nos vemos, Dios mediante, a las 8 el próximo sábado, si es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Entonces no hay culto a las 8 mañana, sino es un memorial solamente, Ángel. Exacto. No habrá culto, porque bueno. Juan Manuel puede hacer que se extienda un poquito. Okay. De todas formas, para este mes, si es la voluntad del Señor, vamos a tener a Bolívar Peña, nuestro amado Bolívar, en el domingo 17. Luego tendremos al hermano Pedro Marrero, que está conectado, es uno de los ancianos que predica bastante bien del Templo Bíblico Montellano. Y déjame ver cuál es el otro, Ángel. Ahora se me olvidó. Tengo el archivo abierto, pero déjame ver que te lo puedo buscar de una vez rápido.
Ya han mencionado A Pedro Marrero y a Bolívar. a Manuel Medina, quien es Manuel Medina, sí. anciano de nuestro hermano Pablo Vicioso. Visionario anciano. Bueno, Wilfrido estuvo conectado también, el pastor Wilfrido de Templo Bíblico de los Farallones, pero se desconectó. Las hermanas de los Farallones que están conectadas, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que todos nos hayamos edificado. Así que, hermano Pedro, Dios le bendiga, gracias por haberse edificado junto con nosotros. Y el próximo sábado, pues, esperamos tenerlos a todos en el mismo asiento y con el mismo interés, porque este tema hay que, hermano, guardarlo en el corazón y estar activo, porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche. Bendecimos y adoramos tu santo nombre por habernos dado la oportunidad de haber puesto el pie en el 2021, en el nuevo año. Sano, salvo, para glorificar tu santo y bendito nombre. Guárdanos de aquí en adelante y prepáranos para lo que sea, en tu voluntad, porque no sabemos, Señor, ni el día de nuestra partida, ni el día que nos va a llegar una gran tribulación, ni el día que nos va a llegar un gran problema, pero sí de una cosa estamos seguros, que el que confía en Jehová es como el monte de Sión que no se mueve. De manera que nuestra confianza puesta en ti nos lleva hacia un lugar donde verdaderamente estamos en paz, descansando en Cristo, porque como nos dice tu palabra, sea que muramos, sea que vivamos, y como nos dice en Romanos capítulo 8, verso 35, que ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada. De manera que lo que debemos estar contentos y gozosos, aún bajo pandemia, sin pandemia, en cualquier circunstancia, dando señales de que ese Cristo glorioso vive en nuestro corazón. Gracias por el hermano José Cabral, que ha tirado hoja para la izquierda, primeramente con la Biblia y luego los libros con argumentos que ayudan a desarrollar estos temas. Esperamos que tú le sigas usando, le dé salud a él y a Marta y a su hija, y verdaderamente él siga bajo la unción de tu Santo Espíritu para seguirnos exponiendo este tema tan glorioso, que nos abre los ojos y nos pone en alerta delante de ti, Señor, porque nos da señales de que tu venida está cerca. Gracias por todos los hermanos, y si hay algún amigo que abra los ojos también y se dé cuenta que necesita a Cristo Jesús. También rogamos por los que no se han conectado en estos temas, se han perdido este gran manjar, y es importante por eso, pues, tratar de buscar la forma de estar en el Zoom para poder aprovechar estas bendiciones así. Así que